días, mi nombre es Daniel Poblano de la Cruz y el día de hoy vamos a realizar nuestra actividad con respecto a la actividad 3, sesión de derechos y sesión de deudas, que es para la materia de obligaciones, y vamos a responder algunas preguntas que la actividad nos está pidiendo. La primera nos dice, ¿qué entiendes por transmisión de obligaciones? Entonces, a veces, así como los bienes, o los bienes que en este caso se pueden transmitir ya sea por herencia, que la mayoría de veces suele transmitirse por herencia, ya sea si un familiar fallece y se transmite a una tercera persona. También puede ocurrir con los derechos y obligaciones. ¿Y esto cómo se daría? Bueno, se puede dar de tres maneras, ya sea por cesión de derechos, a través de una subrogación o incluso también una cesión de obligación, como por ejemplo una cesión de deuda, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende por transmisión de obligaciones? Es una manera, para empezar, es una manera de que las obligaciones se cumplan, ¿sí? En las cuales, las responsabilidades pasan, ¿sí?, de la persona quien lo originó a manos de otras personas, ¿sale? Es decir, si por ejemplo una persona posee, no sé, a lo mejor un bien, ¿sale?, ya sea una casa, y desea cedérselo a otra persona, pues a través de un contrato de compra-venta se ceden los derechos de propiedad hacia la otra persona. Y esta persona que no los tiene, pues tiene la situación o tiene la capacidad de ejercerlo. Entonces, ¿qué entiendes por transmisión de las obligaciones? Es una manera de hacer cumplir con las responsabilidades tanto del deudor como del acreedor, de la cual los derechos pasan a manos de otras personas. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿qué es una cesión de derechos y qué sería una cesión de deudas? Bueno, como habíamos mencionado anteriormente, la cesión de derechos consiste en que el acreedor, que en este caso se le llamaría cedente, le transfiere los derechos a otra persona, ¿sale? Esta persona se va a llamar cesionario, ¿sí? Y el cesionario tendrá la capacidad de ejercer ese derecho como si fuera suyo, ¿sale? Entonces, ¿qué ejemplo podría ser? Muy sencillo, vamos con el ejemplo de compra-venta. Digamos que si una persona desea cederle, ¿sale?, un bien, ya sea a través de que ya sea a través de una remuneración económica, ya sea por donación, desea cederle este derecho a otra persona. Lo que se realizaría es un contrato de compra-venta, ¿sale?, en la cual el cesionario, en este caso la persona que desea adquirirlo, pues estaría adquiriendo los derechos de propiedad, ¿sale? Ahora bien, como habíamos mencionado anteriormente, una cesión de deuda sería lo contrario de un derecho, que sería una obligación, ¿sale? ¿Y en qué consiste una cesión de deuda? Es muy sencillo. Consiste en ceder una obligación, ¿sale?, a una tercera persona, ¿sale? Haciendo que, y lo que ocasionaría sería que el deudor, ¿sí?, en este caso la persona que originó esa obligación, se estaría desvinculando de su responsabilidad, ¿sale? Ahora bien,
Un ejemplo que podríamos tomar en cuenta es cuando se desea adquirir una casa, ¿no? Y digamos que esa casa no se ha terminado de pagar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues es muy sencillo. El comprador, ¿sale?, llegaría a un acuerdo con el vendedor, ¿sí?, ya sea en el precio, sobre todo en el precio, y una vez que se lleve a cabo el acuerdo, ¿sí?, esa persona compraría la casa teniendo en cuenta la responsabilidad, ¿sale?, la responsabilidad que el vendedor, ajá, no ha logrado terminar, o en este caso, con la responsabilidad de hacer cumplir la obligación que el vendedor no pudo llegar a terminar, ¿sale? Entonces, es ahí donde definimos que la cesión de derecho consiste en otorgar los derechos hacia otra persona, ¿sale?, con la intención de que esa persona ejerza ciertos derechos o ejerza el derecho como si fuera suya. Ahora bien, esta definición, ¿sí?, lo podemos encontrar o lo podemos hacer válido en el Código Civil Federal, en el artículo 2029, en el que nos establece que habrá cesión de derecho cuando el acreedor transfiere a otro los que tenga contra su deudor, ¿sale? En cambio, la cesión de deuda consiste en transferir una obligación a un tercero, haciendo que el deudor se separe de su responsabilidad, ¿sale? Ahora bien, como habíamos mencionado, la cesión de deuda, la cesión de derecho, tenemos otro tipo de cesión que vendría siendo la subrogación, ¿sale? Vamos a hablar acerca de la subrogación, ¿sale? ¿Qué es la subrogación? Es muy sencillo. La subrogación consiste en que una obligación se transfiera de un acreedor a otro, ¿sale? Eso nos da a entender lo que es una subrogación. Este posee diferencia con la cesión de derecho, claro que sí, porque para empezar, para que se lleve a cabo una cesión de derecho es necesario que exista un contrato, ¿sí?, en el cual ambos deben de estar de acuerdo. De lo contrario, no se podría llevar el acuerdo. En cambio, en una subrogación no es necesario que se entable un acuerdo, ¿sale? Este podría, de manera directa, exigir, esta podría, ¿cómo te lo explicaría? Esta de manera directa, el otro acreedor le podrá exigir al deudor que no ha pagado a que cumpla con su responsabilidad, ¿sale? Entonces, de ahí es la diferencia de la subrogación con la cesión de derechos. Ahora bien, ¿cómo estas se podrían clasificar? Existe lo que es la parte real y la parte personal. ¿Qué quiere decir? La parte real es cuando se sustituye un bien por otro, mientras que la parte personal es cuando un acreedor, ¿sí?, reemplaza al antiguo, ¿sí?, pero lo que no reemplaza es la obligación, por lo cual hace, ¿sí?, hace que el nuevo acreedor haga cumplir con el deudor su responsabilidad, ¿sale? Entonces, en resumidas cuentas, que vendría siendo la parte real cuando se sustituye un bien por otro, ¿sale? Y cuando sería personal, cuando el acreedor B reemplaza al acreedor A, ya sea prestando dinero para pagar la deuda y haciendo que la obligación la exija el acreedor B, ¿sale? Entonces, para ello debería de existir una obligación, existir un interés jurídico y que un tercero, ¿sale?, en querer prestar al deudor dinero, ¿sale? Ahora bien, todas estas tres sesiones de derecho se van enfocando a un objetivo, que es en el cumplimiento de las obligaciones, ¿sale? O sea, en el pago. Ahora bien,
De ahí la siguiente pregunta, ¿qué entendemos por el pago? Consiste en un dar o un hacer, ¿sí? Para dar cumplimiento a una obligación. Y esto se ve estipulado en el artículo 20, en el artículo 2062 del Código Civil Federal. ¿Sale? Ahora bien, una vez que se haya cumplido las obligaciones, pues la persona, ¿sale?, se libera de su responsabilidad, se deslinda de su responsabilidad, ¿sale? O en este caso se adquiere el bien en base a un título, ¿no? A lo mejor a un título, ya sea como por ejemplo una propiedad, se adquiere, se otorga la propiedad con su respectivo, con sus respectivos, con su respectivo papel, ¿no? Con su respectiva documentación, ¿sale? En este caso, que es el título de propiedad. Sin embargo, la otra cara de la moneda es en dado caso de que haya incumplimiento, ¿sale? ¿Qué consecuencias generarían en caso de que haya incumplimiento? Pues bien, normalmente se estarían generando daños y perjuicios por los cuales la persona que a lo mejor no llevó a cabo su obligación, o en este caso no otorgó, ¿sí?, no otorgó su responsabilidad cuando se cumplió con la obligación, pues estaría generando una sanción que sería pagar los daños y prejuicios, ¿sale? Y esto lo podemos llevar a cabo en el artículo 2104 del Código Civil Federal, que dice que en dado caso que una persona no cumpla con su obligación, es acreedor a pagar los daños que éste haya ocasionado, ¿sale? Y bien, como conclusión es muy importante que entendamos las obligaciones, ¿sí?, como un vínculo existente entre dos personas, que suele entre dos personas llamadas acreedor y deudor, que no solamente podría ser uno solo, sino también podría haber varios acreedores, varios deudores, ¿sale? ¿Sale? Cuyo fin es que se haga cumplir con la obligación por parte del deudor y que se haga cumplir con la responsabilidad por parte del acreedor, ¿sale? Y que este acuerdo, ya sea por contrato, sobre todo por contrato, esté legalmente estipulado, ¿sale?, en la ley, sobre todo en el Código Civil, ¿sale? Y, ajá, y esto evite llevar a cabo una sanción o un desacuerdo por parte de ambas partes, ¿sale?